35ª Conferencia Misionera 2017 presenta. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. A los que llegaron ahora en la segunda parte, mencionarles solamente de que en la mañana vimos un poco de lo que es la perspectiva más amplia y general de la tarea que nos compete como creyentes. ¿Recuerdan cuál fue lo que vimos en cuanto al propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en el universo? Su gloria, establecer su reino, ¿no es cierto?, para su gloria. Y el propósito de Dios para nosotros es dar a conocer su nombre, ¿verdad? También dar a conocer su gloria, por supuesto, y su salvación. Vimos que la obra en la que nosotros estamos involucrados no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de su nombre y se trata de su voluntad. Y también establecimos algo bien importante, y es de que nuestro rol en este sentido es ser como Cristo, para dar a conocer hasta lo último de la tierra su nombre, su gloria y su salvación. Por eso es que el discipulado es esencial en la vida de un creyente y la vida de una iglesia. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar de que el discipulado en realidad es un curso para nuevos creyentes o un curso de capacitación para crecer, ¿verdad?, en la vida cristiana. Pensamos que es un estudio bíblico para poder comprender algunas cosas quizás importantes de la Biblia. A veces pensamos que el discipulado es un ministerio y normalmente tenemos la tendencia a separar un poco lo que es evangelismo, discipulado, misiones, ministerios, en fin. Sin embargo, en realidad en la palabra del Señor no vemos esta división. Yo he estado predicando en algunas congregaciones, conversando con algunos pastores, algunos me comentan, no, nosotros estamos como más enfocados en misiones, que en cuanto a evangelismo, por ejemplo, en cuanto a misiones, o sea, en cuanto a discipulado, o en cuanto a ministerio, o grupos, no sé. He estado en otras iglesias donde me han dicho, no, nosotros somos más enfocados en lo que es el evangelismo. Entonces movilizamos a toda la iglesia y somos muy evangelistas. Bueno, está bien, está importante, ¿verdad? Son aspectos fundamentales. Hablábamos hoy día en la mañana que el propósito de Dios para la humanidad no es solamente que salvarnos. O sea, gloria a Dios que por su gracia somos salvados. Por su misericordia estamos acá. Pero nosotros no somos el centro del universo. No somos ni el principio ni el final del plan de Dios para todo el universo. Somos parte de ese propósito. Que Dios nos haya salvado es para hacernos parte de algo mucho más grande. Que como establecimos en la mañana, tiene que ver con dar a conocer en todo el mundo, hasta lo último de la tierra, su gloria, su nombre, su salvación. Entendiendo que esto se trata de Él, no de nosotros. Entendiendo, ¿verdad?, que esto se trata de su voluntad, de su plan, y entendiendo esto, ¿verdad?, se trata de su nombre, de su propósito, de su enfoque para su creación. Somos parte de ese plan. Gloria al Señor por eso. Pero ¿qué rol nos compete ahora en forma más específica? También vimos de la mañana que un aspecto clave de las misiones es que el mundo vea en nosotros, ¿qué? Que el mundo vea en nosotros a Cristo. Y que ahí vea la luz y ahí vea la salvación en nosotros. Esto tiene mucho que ver con el propósito de Dios para salvarnos, porque fuimos salvados para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos pensar, y es correcto decir, que fuimos salvados para librarnos del infierno. Correcto, ¿verdad? Por la gracia del Señor vamos a su presencia y nos libramos de la condenación. Podemos decir que somos salvados para poder recibir las bendiciones del Señor. También es cierto, porque Dios nos bendice. Podemos decir que somos salvados para poder, ¿verdad?, gozarnos en una comunión con Dios. Decimos, ¿verdad?, que lo nuestro no es una religión, sino que es una relación, ¿correcto? Pero no ese es el último propósito ni el propósito final.
Es decir, gloria a Dios por estas cosas. Pero en realidad somos salvados, como ya vimos en la mañana, por un propósito aún mayor, que es, y se trata de Él, se trata de su voluntad y se trata de su gloria. Tiene que ver con dar a conocer al mundo y llegar hasta lo último de la tierra, partiendo de nuestro entorno, pero también hasta lo último de la tierra, tiene que ver con dar a conocer al mundo su gloria, su nombre y su salvación. Y esto a través de una vida transformada. Esa vida transformada, esa vida que se asemeja a Cristo, es lo que en esencia es el discipulado. El discipulado no es más que el proceso por medio del cual, a través de la palabra de Dios y por medio de la transformación del Espíritu Santo, tú y yo nos vamos conformando a la imagen de Cristo. A eso le llamamos crecimiento espiritual, a eso le llamamos madurez, a eso le llamamos, ¿verdad?, testimonio. Y eso en forma natural, de la misma manera que un árbol da un fruto, viene acompañado con evangelismo, viene acompañado con misiones, viene acompañado con ministerio, con servicio, viene acompañado con muchas cosas que son importantes en la vida cristiana. Nosotros a veces tenemos la tendencia de apartar y separar las cosas. Cuando en la Biblia se habla de discípulos de Cristo y se habla de la obra de Cristo de tomar a unos hombres comunes y corrientes, pescadores, cobradores de impuestos como Lucas, o sea, como Mateo, los tomó y los transformó en pescadores de hombres, es decir, en personas que iban a dedicar su vida a alcanzar a otros para seguir este mismo plan. Resulta muy interesante que allá en Mateo 28, y ahora sí, por favor, quiero que lo busquen, Mateo capítulo 28, que aunque es un pasaje muy, muy conocido, podríamos decir archiconocido, quizás lo sabemos de memoria, pero me atrevería a decir que pocos tienen un claro entendimiento de lo que aquí está diciendo. Porque insistimos siempre en separar las cosas, insistimos siempre en establecer algunos conceptos que no son malos, hermanos. No quiero acá dar la impresión de que a veces hemos estado pensando cosas que no está bien, son cosas buenas, pero quizás el enfoque con el que lo estamos viendo no es el más apropiado, o el orden o el sentido que Dios quiere. Porque en Mateo 28 lo sabemos, lo memorizamos, ¿verdad? Lo entendemos, cada conferencia misionera se enfatiza. Aquí en Mateo 28, que es lo que llamamos la gran comisión, es decir, lo que el Señor nos encomendó, aquí no dice, por tanto, id y ganen almas. Tampoco dice, id y hagan misiones, aunque al final luego dice hasta lo último de la tierra, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, lo que para los discípulos de Cristo significaban misiones, quizás no es lo mismo que significa para nosotros misiones. Para nosotros misiones quizás implica juntar recursos, aportar en la capacitación de un hermano o seleccionar hermanos de nuestra iglesia para que se capaciten, se preparen y luego enviarlos y sustentarlos para que se dediquen en algún lugar a levantar una obra. Eso es correcto, está bien. Pero en realidad, bíblicamente, misiones tiene mucho más que ver con eso. Y tiene más que ver con la cantidad de discípulos que se están conformando en la imagen de Cristo y que deberíamos tener un corazón disponible, dócil y dispuesto para poder cumplir el propósito de Dios. Es decir, cada creyente debería ser un discípulo de Cristo. Es más, muchas veces cuando conversando con otros pastores hablamos de este tema, generalmente la tendencia es pensar de que el ministerio es para aquellos que están capacitados, preparados y sustentados. Es decir, ¿quiénes son los que hacen la obra misionera, los que hacen la obra del ministerio? Cuando hablamos de la obra del ministerio estamos pensando inmediatamente en predicar, en enseñar, en visitar, evangelizar, y tenemos la costumbre o la idea de pensar que esto es relegado a un grupo específico de personas, sean llamados pastores, ancianos, misioneros, evangelistas, predicadores, en fin. Y tenemos la tendencia a sectorizar este grupo de personas, ¿verdad?, para que ellos hagan cargo de la obra del ministerio, siendo que eso no es lo que nos dice la Escritura. Es más,
gran parte del liderazgo en una iglesia, según Efesios capítulo 4, está establecido para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y los santos en la Biblia se refiere a los creyentes, a los que hemos sido convertidos por la gracia de Jesucristo. Eso significa que potencialmente hablando, cada creyente es un pastor, un predicador, un evangelista, un misionero. Ahora, para hacer una claridad en cuanto a esto, Dios toma a algunos específicamente para usarlos como pastores, como misioneros, como evangelistas. Porque Dios tiene un propósito con cada cual en particular. Pero cuando los apóstoles de Cristo, los discípulos del Señor, siguieron a Jesús, ellos comprendieron una filosofía de entender la vida desde el punto de vista de un discípulo formado, capacitado, entrenado para hacer la obra del ministerio, pero un discípulo que se multiplica para poder formar a otro discípulo entrenado, capacitado, ¿verdad?, en la obra del ministerio. El concepto básico de Cristo fue: yo los discipulé a ustedes, ahora ustedes multiplíquense. ¿Cómo? De la misma manera como yo invertí mi vida en ustedes. Ahora, esto no es muy popular, no es muy común, no es muy vistoso, porque es un trabajo uno a uno, o en grupos pequeños, o en personas. Es un trabajo que no es muy grandioso y es un trabajo lento. Porque ayudar y guiar a una persona, entrenar a un creyente común para que sea maduro, para que sea madura, no es algo de un día para otro. Aquí no hablamos de capacidad. No hablamos si hablo muy bonito o predico muy lindo. Hablamos simplemente de madurez. Cuando un creyente maduro, conforme a la palabra del Señor, da fruto, su fruto, fíjate, naturalmente es ganar a otros para Cristo e involucrarse en misiones, ya sea enviando, sustentando o yendo inclusive. Es decir, Dios podría tomarte de ahí donde tú estás sentado, siendo un anciano, una anciana, un joven, un adulto. Podría tomarte, dejarte, no sé, en otro lugar. No ocurre eso hoy en día, como en los tiempos neotestamentarios del libro de Hechos, pero si Dios te transportara, como lo hizo con Felipe, por ejemplo, que lo tomó de un lugar y lo llevó a otro, y te encontraras de un momento a otro en un país extraño, con la capacidad de hablar ese idioma, podría formarse en los años, en el tiempo, un grupo de discípulos como fruto de tu ministerio. Quizás es muy radical lo que te estoy planteando, quizás es muy, no sé, inalcanzable, pero fíjate que al Señor le resultó. El Señor no dejó un manual para discipular, no dejó un manual que es la Biblia, pero no dejó un texto editado, por decirlo así. Esto es el discipulado. Esto es lo que tienen que saber para hacer su trabajo. Él invirtió su vida en ellos. Luego es interesante que ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento, junto con el Antiguo, que es la Biblia, es lo que tenemos hoy en día nosotros para poder crecer, para poder madurar, para poder ser entrenados en la obra del ministerio. Puedo hacer esta pregunta con bastante confianza, tal vez, ¿verdad? Pero, ¿a cuántas personas tú has ganado para Cristo? No estoy preguntándote con cuánto dinero aportas a misiones, que quizás sería bueno, ¿verdad? No, ¿a cuántas personas tú has ganado para Cristo? ¿Estás dando un fruto espiritual en tu propia vida? No quiero tampoco dar la impresión de que, el pastor nos está diciendo, no hay que dar plata. No, ojalá, hermano, que las promesas de fe, sean abundantes, porque se requiere mucho apoyo a la obra hoy en día. Pero quiero apuntar un poquito al sentido de lo que es el discipulado bíblico. No ese grupo, ese que a veces entendemos que es un grupo de estudio bíblico para nuevos creyentes o para la madurez. En realidad, el discipulado es ese proceso en el cual tú y yo estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Es lo que Cristo hizo con sus 12, con sus seguidores, con sus discípulos, y que luego los encomendó a la obra del Señor. Mira, no hay nada peor que hacer algo, ya hacerlo bien, pero después darte cuenta que no es lo que te pidieron que hicieras.
No hay nada peor que eso, porque tú dices, bueno, no, quizás perdí tiempo. Bueno, el Señor acá nos deja muy bien definido qué es lo que Él quiere que sus discípulos hagan, y que eso llega a nosotros hoy en día a través de la palabra del Señor, para que comprendamos realmente de qué es lo que se trata el discipulado. Jesús invirtió, como dije, casi más de 3 años con un grupo de hombres y los preparó para la obra del ministerio, para que llegaran hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y luego les dijo que esto lo repitieran y se formara una cadena. Y hasta el día de hoy ese es el mismo propósito. Vayamos a Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, para que el Señor nos ayude a tener un correcto entendimiento de lo que es la Gran Comisión. Como dije, un pasaje muy conocido y usado, pero es muy útil que consideremos algunos hechos fundamentales de este pasaje. Y nos hagamos ciertas preguntas también, para poder comprenderlo, para poder entender dónde estoy yo en este proceso. Porque vamos a darnos cuenta que este es un proceso. Y cada uno de ustedes va a poder evaluar, bueno, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué parte soy yo de esto? Y aterrizar un poco lo que es la Gran Comisión a nuestras vidas. No necesariamente, ¿verdad?, al misionero allá lejos, ¿verdad?, o a la persona que está en otro continente o en otra cultura, o al sentir de apoyar económicamente, algo que en forma natural debería ser en nosotros. En los tiempos bíblicos mucha gente vendía incluso hasta sus propiedades para aportar a la obra. Entonces, si nos ponemos a comparar en un sentido con lo que ocurrió en los tiempos neotestamentarios, estamos muy al debe, no tanto en cuanto a capacidad económica, porque hoy en día tenemos mucho más capacidad, pero sí en cuanto a compromiso e involucramiento de las personas. Delegamos esto en otros, que los expertos se dediquen a esto, que las personas preparadas se dediquen al ministerio o a la obra. Es más, si nos ponemos un poquito más severo, podríamos decir, total, para eso le pagamos. Para eso se le envía dinero, para que ellos se hagan cargo. Un poco podemos decir, bueno, yo no puedo ir, pero puedo ayudar a que alguien vaya. Fantástico, es lógico, por supuesto, no todos van a ir lejos, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con tus vecinos? ¿Qué pasa con la gente que está a tu entorno? ¿Qué pasa con muchos extranjeros y de otras culturas que están llegando a nuestro alrededor? ¿Estamos haciendo algo? Nosotros, me refiero, porque a veces tenemos también la tendencia a escondernos detrás de la iglesia. No, es que sí, nuestra iglesia tiene un ministerio con los... No estoy hablando de un ministerio con los bolivianos, por ejemplo. No, estoy hablando de que... No, la iglesia tiene un ministerio con los bolivianos. No. Tú quizás tengas un vecino, un amigo, un conocido, un contacto. Vamos a tratar de entender que la Gran Comisión es para nosotros. Y que luego de ahí da el fruto de que algunos van a estar más dedicados a esto como misioneros, lo que llamamos, ¿verdad?, a tiempo completo, o pastores, o conferencistas, etcétera, etcétera. Pero vamos a entender que nosotros tenemos que entrar en un proceso de discipulado y de madurez para hacer lo que Dios quiere que seamos y cumplir el propósito que Dios quiere que cumplamos. Ahora bien, dice el versículo, ¿verdad?, de Mateo capítulo 28, ¿dónde comienza la Gran Comisión? ¿En qué versículo? ¿Ya en el 19? No, empieza en el 18. Ese también es un error a veces bastante común. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque comienza el pasaje diciendo en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Para entender esto tenemos que ir un poquito más atrás, al versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron. Ya hasta ese punto entendían quién era Jesús, ¿verdad? Y cómo seguirlo. Él era Dios, ok. Pero ¿qué dice luego? Pero algunos dudaban. No, el texto no nos está diciendo que algunos dudaran que Jesús fuera Dios. En realidad, si lo vemos más en su contexto, dudaban porque estaban temerosos. Estaban, ¿verdad? Su líder, ¿qué le había pasado a su líder?
había muerto. Luego había resucitado, algunos lo habían visto por ahí, luego después ellos mismos lo vieron, ¿verdad? Pero, ¿qué iba a pasar ahora? Porque parece el Señor tenía probablemente ya la idea, o ellos ya se daban cuenta, no eran tontos, de que en algún momento el Señor, luego ellos lo entendieron cuando el Señor ascendió al Padre, pero que Cristo no iba a continuar aquí en la tierra. Entonces seguramente algunos estaban pensando, ¿y qué va a pasar ahora? El Señor entonces dejó muy claro, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Es realmente Cristo autoridad en tu vida? ¿Comprendes lo que el Señor te está pidiendo? Porque aquí vemos que el Señor está pidiéndole algo a sus discípulos que va a hacer que ellos realmente toda su vida, todo su pensamiento, todo su ser y su forma de ver la vida tenga un propósito. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a necesitar, vamos a necesitar contratar gente capacitada. Vamos a necesitar una agencia misionera para que nos ayude en esto. Vamos a necesitar un ministerio, ¿verdad?, que nos permita hacer los contactos que necesitamos. No creo que ellos, no son cosas malas por lo demás, pero no creo que ellos hayan estado pensando en esto. Yo creo que ellos estaban pensando, bueno, el Señor nos enseñó, viviendo con Él, compartiendo con Él, interactuando con Él durante estos 3 años, cómo ser lo que Él quería que fuéramos. Trabajó en nuestro carácter, trabajó en nuestra disposición, trabajó en nuestras debilidades, y también por ahí nos enseñó algunas cosas interesantes. Y ahora Él quiere que vamos y hagamos lo mismo. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero para eso tenían que ellos tener muy claro quién era la autoridad y quién era el que los estaba enviando. ¿Quién era el que los estaba motivando con este propósito? Luego, en el versículo, ¿verdad?, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19, ¿se acuerdan que yo les expliqué que habían palabritas claves en la Biblia en la mañana? Como pero, como por lo cual. Aquí hay otra frase. ¿Qué dice? Esto mismo ya te da a entender que es una conclusión de algo. Es decir, en base a mi autoridad, en base a que yo soy Dios, en base a que yo me mostré a ustedes como el Señor, en base a que ustedes me conocen quién soy. Algunos, ¿verdad?, tuvieron experiencias con el Señor cuando calmó la tempestad y dijeron, ¿qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? Que resucita a los muertos y que sana, ¿verdad?, a los paralíticos, que hace ver a los ciegos. Ellos vivieron con Cristo y se dieron cuenta quién era Él. Entonces, en base a su liderazgo, en base a su autoridad, en conclusión, por tanto, ¿qué les dice? Id y haced discípulos. Ahora, no sé si ustedes quizás lo saben, pero me imagino que tal vez sí. Pero, ¿dónde está el imperativo en este pasaje? ¿Cómo? Ahí está el imperativo, ¿verdad? No es así. En el idioma original, id no es un imperativo. Es un presente continuo aoristo en términos griegos, si alguien sabe griego, porque si no, no importa, nada lo mismo. Pero en realidad, si tú lo estudias un poquito más, el id es en realidad casi como un gerundio para nosotros. ¿Ya? Voy a hablar ahora en lenguaje más claro, en chileno, ¿ya? Porque no todos quizás son profesores de gramática. Pero, bueno, yo tampoco lo soy, yo lo estudié nomás. Pero en realidad, el concepto aquí de ir, la palabra, si la transliteráramos exactamente, es yendo. Es como que el Señor le estuviera diciendo, yo formé a ustedes como discípulos. Ahora ustedes, mientras van, mientras se mueven, mientras se dispersan, hagan discípulos. Esto es interesante porque cuando ellos formaron la iglesia de Jerusalén, ¿ya?, el tabernáculo bíblico bautista de Jerusalén, ¿ya?, algo así, ¿no es cierto? Ellos empezaron a crecer. Dios los empezó a multiplicar. Pero llegó un momento en que ellos perdieron el norte. Porque ¿cuál era la idea?
hasta lo último de la tierra. Entonces se le olvidó un poquito eso, porque el Señor tuvo que enviarles persecución. ¿Para qué? Para que sigan yendo, para que se sigan moviendo, para que se sigan esparciendo. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Tiene lógica o no? Si solamente uno considera en su contexto y con más calma el texto, va a entender que el Señor lo que le está diciendo a sus discípulos, lo mismo que yo hice con ustedes, ahora ustedes, mientras van a distintos lugares, mientras se mueven, mientras se distribuyen por este mundo, y hasta lo último de este mundo, hagan discípulos. ¿En qué momento el discipulado se redujo simplemente a un grupo de 4 lecciones para el nuevo creyente? ¿En qué momento el discipulado se redujo a 16 lecciones para la madurez espiritual? O a 8 pasos la escalera de 8 pasos para el nuevo creyente. Ahora, no es malo, nosotros también tenemos estudios que aplicamos con la gente que va llegando a la iglesia y va creciendo, buenísimo. Y hay muchos muy buenos, quizás ustedes puedan tener algo acá mucho mejor que lo que tenemos nosotros en ese sentido. Pero el discipulado en sí, bíblicamente, tiene que ver, insisto, con el formar creyentes maduros, no solo nuevos creyentes, sino al punto de formar personas en carácter, no solo en capacidad, en carácter y en formación, para hacer la obra del ministerio hasta lo último de la tierra, para moverse en cualquier dirección y ser capaces de multiplicarse, para llenar el evangelio, para llenar el mundo con el evangelio. Y como vimos en la mañana, más bien para que el mundo conozca la gloria de Dios, el nombre de Dios y su salvación. Tiene sentido, ¿verdad? En realidad es tan simple como darse cuenta en el contexto en el que el Señor dijo esto. Fíjate, y quiero insistir con esto, lo voy a repetir algunas veces para que quede bien claro. El Señor aquí no dijo, por tanto, id, o no dijo tampoco, por tanto, yendo, ganen almas. Porque se entiende que un discípulo ya es convertido y se entiende que ese discípulo, si es maduro, va a ganar a otros para Cristo. ¿Se entiende? Es el fruto. ¿Has visto alguna vez un árbol esforzarse por sacar una manzana? Un manzano ahí como haciendo fuerza para que le salió una manzana. O un peral, ¿verdad? Esforzarse para que le aparezca una pera. El fruto es algo natural. En la medida que el árbol esté bien cuidadito, ¿verdad? Bien regado, bien podado, como corresponde, sin estas, ¿cómo se llama? Plagas que puedan matarlo, ¿verdad? O afectarlo. ¿Un peral qué va a dar? Pera. ¿Un manzano qué va a dar? No va a dar uva, pues va a dar manzana. Por eso es que Cristo dijo, del buen árbol da buen fruto, mal árbol no da mal fruto. Bueno, la vida natural de un creyente es evangelismo, es misiones, es ministerio. Pero la clave, el corazón, por decirlo así, de lo que el Señor Jesucristo quiso delegar, transmitir y comunicar a los suyos, es justamente el discipulado. Por tanto, en conclusión a mi autoridad, vayan y hagan discípulos, dice el Señor. Luego, como dije, por tanto, id tiene que ver con un estilo de vida más que con un acto puntual. Pon atención en esto, por favor. El id acá tiene que ver más con un estilo de vida, no como un acto. No sé en qué momento pensamos que el evangelismo se reduce, por ejemplo, a una campaña evangelística y homologamos evangelizar con invitar a alguien a la iglesia. Es bueno que lo hagas, pero no sé en qué momento en la iglesia llegamos a entender que evangelismo era lo mismo que invitar. O pensamos que evangelizar es ser parte de un grupo de evangelismo y salir, siendo que todo el día en tu vida, en tu trabajo, en tu universidad, en tu instituto, en tu barrio, debemos estar compartiendo el evangelio. Pero como seres humanos empezamos como a institucionalizar las cosas. Entonces, yo participo en una iglesia que evangeliza, porque nos juntamos a evangelizar. Ninguna parte en la Escritura
salen ejemplos donde se juntaron a evangelizar. Muéstrame un versículo, por favor, donde yo... Ahora, es bueno que lo haga, insisto, son buenas cosas. El asunto es la perspectiva con que hacemos las cosas. Ninguna parte ellos se juntaron a evangelizar. Ellos evangelizaban en su trabajo, en el mercado, en el negocio, en su familia, en su entorno, entre los militares, en el pretorio como Pablo. En cualquier parte ellos estaban yendo y haciendo discípulos. Dice la Escritura, id y hacer discípulos, no dice id y evangelizar. Luego tampoco dice id y formen iglesias. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que el objetivo principal es formar una iglesia. Es importantísimo. Un creyente no puede existir sin una iglesia local. Por lo menos un buen creyente, o sea, puede existir, porque la salvación es por la gracia de Jesucristo, pero me refiero a un creyente maduro, ¿verdad?, participando en el ministerio de Dios, necesita la iglesia local. Fue idea del Señor Jesucristo, no fue idea de los hombres. El hombre la institucionalizó y la modificó y en algunos casos la administra, pero en realidad fue idea de Cristo. Él la instituyó. Sobre esta roca, dijo Cristo, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Pero cuando un grupo de discípulos se multiplica, lo natural es que surja una iglesia. ¿Me explico o no? Quiero enfocarte un poquito al sentido que Cristo le dio y lo que los discípulos en ese momento captaron, comprendieron de lo que el Señor les estaba diciendo. Luego vemos en Hechos capítulo 1 que Cristo ascendió y se le fue. Cristo estuvo 3 años y medio aquí en la tierra. Piensa esto, porque muchos piensan de que Cristo estuvo aquí en la tierra solamente para sanar enfermos, para predicar el evangelio y para hacer cosas buenas y dar un buen ejemplo. Pero piensa esto, Cristo tuvo toda una eternidad, porque él existía mucho antes de su encarnación, toda una eternidad para planear, ¿verdad?, el venir aquí a la tierra. Luego tuvo 30 años aquí en la tierra para prepararse para su ministerio público. Y estuvo 3 años y medio solamente haciéndolo. ¿Tú crees que él vino a perder el tiempo? ¿Tú crees que él vino simplemente a sanar gente y a predicar el evangelio del reino? Lo hizo. Pero él vino a algo mucho más trascendental. Vino a ser discípulos que se iban a multiplicar y que iban a llegar con ese reino y con ese evangelio hasta el último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día tenemos iglesias donde hay personas que hacen la obra del ministerio, que están involucradas, que están participando, bien por eso, pero son personas dentro de la iglesia y no es la iglesia. Porque entendemos que la iglesia no es este templo, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Tú. ¿Te das cuenta o no? Tú eres parte de la iglesia. Individuos, personas, discípulos. Ese es el punto, discípulos. Las iglesias que forman discípulos de Cristo son iglesias que se multiplican. No necesariamente que crecen en grandes números, sino que se multiplican entre ellos mismos, sus creyentes. Se multiplican, sus líderes se multiplican, sus iglesias se multiplican. Esto fue idea del Señor. Él lo planeó tan bien y tan estratégico que dejó una semilla que se iba a multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar. Cuando Pablo dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, es porque Pablo también agarró este concepto. Pablo, el primer eslabón, lo que has aprendido de mí, le dice a Timoteo, Timoteo el segundo eslabón. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero por ahí escuché una frase que es clave del versículo. ¿Cómo escuché por ahí? Ante muchos, porque esto se hace en el entorno de una iglesia local. ¿Te das cuenta o no? Exactamente. Ahí está el asunto. El discipulado es eso. No es más que ese proceso en el que tú maduras y te formas a la imagen de Cristo para ser un creyente, escucha esto, fructífero. Que lo va a hacer tanto en misiones, o sea, en evangelismo como en misiones. La misión es esa. Que el Señor te tome y te lleve a Bolivia, o te lleve a Afganistán, o te lleve a Siria, o te lleve a Rusia, o te lleve a donde sea, ya es otro tema. Es parte del plan de Dios para cada uno. Pero cada creyente debe ser un discípulo del Señor y multiplicarse para la gloria de Dios. Y así dar a conocer su gloria, su nombre y su salvación hasta lo último de la tierra.
¿Estás involucrado en algún proceso de discipulado o de madurez, de crecimiento, de fortalecimiento? Por supuesto que necesitamos pensar en esto. Obviamente yo no puedo multiplicarme y discipular si yo no estoy siendo discipulado. Y aquí no quiero crear la idea de que hay una estructura o haya una forma nomás de hacer discípulos. No vengo a venderle ningún libro, ninguna fórmula mágica, ninguna cosa así de revelación espectacular. Simplemente entender que a través de la Escritura y en una iglesia local, el Señor dejó lo suficiente para que pudiéramos madurar y formarnos como discípulos multiplicativos, para que yendo lleguemos hasta lo último de la tierra. Básicamente esa es la idea. Ahora, es interesante, si nosotros vemos el versículo 16 nuevamente, que donde se juntaron, en Galilea, donde el Señor le había dicho que se juntaran, ¿verdad? Vemos que ellos, allí el versículo 16 y 17, ya vemos solo discípulos aquí, en ese contexto. Discípulos que primero obedecieron, porque el Señor le dijo en Galilea, estaban en Galilea. Luego adoraron, entendiendo quién era Cristo. Y como algunos dudaban, les entregó este desafío. Esa duda tenía que ver con cómo lo hacemos o qué tenemos que hacer, más que con el personaje de Cristo. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos una idea bien clara de lo que tenemos que hacer, que los dejó tranquilos a esos discípulos y que también debería dejarnos claro a nosotros. Luego les dice, a todas las naciones. Seguramente también lo han escuchado durante esta conferencia o anteriores, de verdad, que aquí naciones es la palabra griega etnias. Y no se refiere a naciones políticamente, geográficamente constituidas. Se refiere a grupos sociales de personas. Distintas etnias en este mundo que no solo están más allá de nuestra frontera, fíjate, están a nuestro alrededor. El término etnia proviene de un vocablo griego que puede ser traducido como pueblo, nación, grupo social, comunidad. Se trata de una comunidad aparte que comparte una afinidad, tal vez en cultura, idioma o simplemente en costumbres, más allá de la historia, el territorio y el país. Son personas que están lejos, pero también que las tenemos a nuestro alrededor. ¿En qué sentido yo estoy involucrado en llegar a ellos? Pero para que yo llegue a ellos, debo ser un discípulo de Cristo. ¿Eres un discípulo de Cristo? Antes que respondas, ¿verdad?, de manera tan ligera, no olvides que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No olvides que el Señor dijo, ¿verdad?, que el que quiere edificar una torre tiene que sentarse primero y calcular los costos, porque ser un discípulo de Cristo tiene un costo. No estés pensando que hay que inscribirse, ¿verdad?, en un curso o algo así. No, tiene un costo de vida. Porque ninguno puede poner su mano en el arado y mirar para atrás. Y ninguno puede amar, ¿verdad?, a sus familiares más que a Cristo. Y ninguno puede amar los bienes de este mundo más que al Señor. Porque ¿qué sirve que el hombre ganare todo el mundo y pierde su alma? El Señor varias veces reiteró la frase, no puedes ser mi discípulo en los evangelios. Porque algunos querían seguir a Cristo, pero no podían ser discípulos de Cristo porque amaban a sus posesiones terrenales más que a Cristo. O amaban su propia vida y sus propios anhelos y proyectos más que a Cristo. O amaban el dinero más que a Cristo. O amaban las relaciones personales más que a Cristo. ¿Te acuerdas cuando uno de los seguidores le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya? ¿Qué le dijo el Señor? Las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, no hay comodidades. Nuestro enfoque en la vida no debe ser comodidad. Muchas veces en nuestras reuniones de oración, en nuestra iglesia, ¿ya?, y esto lo digo también porque en mi iglesia es así, ¿por qué oramos? Por seguridad, por comodidad, por salud, por trabajo, por cosas para estar bien. Pero aprendimos hoy día en la mañana que la bendición solamente para qué lo que es. La bendición es para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. No somos bendecidos simplemente para ser felices y contentos, hijos de Dios. Somos bendecidos de parte de Dios para que eso sea de testimonio a otros.
Y a la misma vez también somos probados de parte del Señor para cumplir ese propósito. Es decir, ¿estamos realmente enfocados en ser como Cristo? Luego de que el Señor le dijo esto, que las zorras tienen su guarida y las aves del nido, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y el otro dijo, deja primero que vaya a enterrar a mi padre y te sigo. Obviamente la idea era quedarse con él, recibir la herencia, tener dinero, recursos, Señor, y yo te aporto a la obra. Te voy a dar el diezmo, Señor. Voy a dar el 50% de mi herencia a la obra. Uy, qué bien, ¿verdad? No, le dijo el Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. El Señor quiere vidas y personas, no recursos solamente. El Señor quiere corazones rendidos y no capacidad solamente. El Señor quiere carácter y no solo motivación. Una vida parecida a la de Cristo. Eso tiene un costo. Y el costo no es barato, no es fácil, porque requiere compromiso, sacrificio, disposición. Las 3D que le hablé en la mañana, ¿te acuerdas? Disposición, docilidad, porque yo puedo estar dispuesto, pero si no soy dócil, manejable, ¿ya? Esto es como cuando el pastor dice, ya nos vamos a juntar el sábado para hacer evangelismo, ya yo estoy dispuesto, pero de tal hora hasta tal hora. Claro, porque sí, tengo mi vida. Bueno, eso no es ser dócil, mejor no venga, porque en realidad aquí va a hacer. No, pues docilidad es ser dócil. Disposición, docilidad y diligencia, es decir, lo que tenemos que hacer, debemos hacerlo y hacerlo bien para la gloria del Señor. Hay gente que dice, no, si yo hago esto para la gloria del Señor y lo dice como que hace algo casual. No, Dios se merece lo mejor, ¿o no? Ok, tenemos entonces, por decir así, ¿verdad?, el contexto correcto. Ahora, brevemente, porque esto no requiere mucho tiempo, en realidad, si ya entendemos lo primero. Hay que captar aquí la motivación correcta, que es Cristo y su autoridad, ya lo dijimos. Hay que captar el enfoque correcto, que ya lo establecí hasta este punto, que es el discipulado. El discipulado es el enfoque correcto, es la madurez, el conformarse en la imagen de Cristo, el ser como Cristo, que el mundo vea a Cristo, pero un Cristo completo, no a medias. Ya, por eso pregunto, ¿en qué etapa de tu desarrollo espiritual, de tu madurez, de tu discipulado estás? Y no hablo de un formato específico, ya lo expliqué, sino del proceso en el que tú te vas conformando en la imagen de Cristo a la luz de la palabra del Señor. Pero también, y aquí con esto vamos a ir concluyendo, la forma correcta. Y aquí quiero ser más específico en cuanto a quizá a un formato discipulado, pero no una estructura. Hay una diferencia, porque en distintas congregaciones, en distintas culturas, en distintos contextos, esto funciona de manera diferente. La gracia del discipulado es que es algo flexible, que funciona en muchas culturas diferentes, de diferentes maneras. Por eso hablo más bien de un formato, o una filosofía, como tú quieras llamarlo, da lo mismo. Pero en realidad es un concepto que hay que entender, y que tiene que ver no con un material de estudio, tiene que ver con un estilo de vida. Hay veces que hay pastores que me han dicho, Pastor Solano, ¿usted podría enviarme el material del discipulado? No sirve de mucho el material discipulado, porque el material en realidad da lo mismo, es la Biblia el material. Y lo que yo tengo para a veces capacitar a mi gente y todo, es quizás bien particular a la realidad allá en Viña, a mi iglesia. Quizás acá sea diferente, no lo sé. Parecido, pero no igual probablemente, porque somos distintos. Tenemos necesidades diferentes, gustos diferentes, enfoques diferentes. Es un estilo de vida, es un ejemplo de vida. De hecho, mire lo que dice en Mateo 28. Toda potestad me da el cielo y la tierra, por tanto id, oyendo, hagan discípulos a todas las etnias. Luego dice, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que en el bautismo tenemos parte de lo que es fundamental de la iglesia, porque vemos en Hechos capítulo 2 que los que recibieron su palabra, ¿no es cierto?, se bautizaron y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Por supuesto, se añadieron a algo que ya estaba en ese momento. La iglesia, ¿verdad?, que estaba formándose. Ahora bien, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendieron los discípulos? En primer lugar, la palabra enseñándoles
Es la palabra griega didasco. ¿Qué palabra se parece a nuestro español para didasco? ¿Cómo? Didáctico. ¿Y qué es lo que es algo didáctico? Por ejemplo, cuando hablamos de un niño, tiene un juego didáctico. ¿Qué es lo que es eso? Algo práctico, algo que sirve para enseñar, pero algo que tú puedes tocar, manipular, que el niño puede... Ya, queremos enseñarle lo que es un cuadrado. Entonces, ¿qué mejor que pasarle un cuadrado? Que juegue con el cuadrado y que lo meta en el orificio que corresponde. Eso sería un juego didáctico. Muy bien. El énfasis de esta palabra no es el énfasis occidental que nosotros tenemos. Ya, tenemos que, ¿verdad? Necesitamos como iglesia evangelizar y ganar a nuestra comunidad para Cristo, ¿verdad? Fantástico, buen desafío. Entonces vamos a hacer un curso de evangelismo. Vamos a reunir a la gente para enseñarle cómo evangelizar. Eso no es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo acá, si es que nuestro propósito es que podamos evangelizar, es decirle, hermana, acompáñeme, observe lo que yo voy a hacer. Ir donde otra persona y presentarle el evangelio. Y después decirle, hermana, ¿vio lo que hice? Usted haga lo mismo. De hecho, el ministerio de Cristo y su discipulado fue muy básico, fue muy simple. Constó de 4 cosas. Si quieren lo anotan porque es bien interesante esto. Jesús primero le dijo a sus discípulos, yo hago y ustedes me miran. Los llamó, ¿verdad?, a ser pescadores de hombres, los cruzó por el mar de Galilea, vieron la tempestad, el mar, Después Jesús les dijo, ahora yo hago y ustedes me ayudan. Multiplicó los panes, ¿no es cierto? Los ayudó ahí para que repartieran las canastas y sobraron 12 canastas para recordar el poder de Dios, etcétera, etcétera. Después le dijo, ahora ustedes hacen y yo los ayudo. Y le dio poder y autoridad para ir y sanar enfermos y predicar, etcétera, etcétera. Y finalmente les dijo, ahora ustedes hacen y yo los miro. ¿Y qué hizo Cristo? Se mandó a cambiar. Se fue al cielo. Y de ahí nos está mirando y nos dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Intercede por nosotros, excelente. Pero básicamente Él está observando lo que nosotros hacemos. ¿Te das cuenta o no? Te lo repito. Cristo le dijo a sus discípulos, yo hago, ustedes me miran. Después les dijo, yo hago, ustedes me ayudan. Después les dijo, ustedes hacen y yo los ayudo. Y después les dijo, ustedes hacen y yo los miro. Hasta luego. Y aquí en Mateo 28 les dice, ahora ustedes, chiquillos, hagan lo mismo. ¿Te das cuenta lo simple que es? Pero que viene revestido con un enfoque que a veces como iglesias hemos perdido. Porque estamos muy acostumbrados a una estructura aprendida, que a través de los años siempre ha sido así, ¿ya? Que a veces nos preguntan, ¿y por qué hacemos así las cosas? Bueno, porque así me lo enseñaron. Y así lo hemos hecho de generación en generación. Hay costumbres muy buenas, tradiciones excelentes, nada que decir. Pero muchas veces perdemos el enfoque porque no entendemos que el Señor nos llama a enseñar de manera didáctica y no meramente teórica. En la mañana hablamos de eso, de comprobar la voluntad de Dios. Es más, le dicen enseñándoles que guarden. Literalmente, esta es la palabra griega tereo. Y es muy interesante porque esta palabra tereo significa literalmente, y lo voy a ilustrar para que lo puedas comprender lo mejor posible, significa obedecer por vista. Esta palabra guardar, que es la palabra griega tereo, significa obedecer por vista. Es decir, aprender por lo que veo, no por lo que escucho. Es más, fíjate esto, en el Antiguo Testamento había otra palabra que también se traduce en nuestra Reina Valera, ¿verdad?, como guardar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa palabra es la palabra natsar, que es obedecer. Pero es interesante porque esa palabra natsar también se utiliza para referirse a una torre de atalaya. ¿Entienden lo que es una torre de atalaya? Era una torre donde cuando venía la guerra, el trompetista tocaba, ta, 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 y todos se apercibían para la guerra. Esa palabra, natsar, obedecer en el Antiguo Testamento, era al revés porque era obedecer por oír. El israelita cuando escuchaba un sonido de la trompeta,
Sabía que venía el enemigo, o sabía que había que ir a la guerra, o sabía que venía un peligro, o sabía que tenía que moverse cuando era el tabernáculo, por ejemplo, en el desierto, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento el énfasis era obedecer por oír. En el Nuevo Testamento es obedecer o aprender por ver. Por ver. Básicamente la idea aquí es que un discípulo, con su vida, con su testimonio, con su ejemplo, hace otro discípulo. Pero para que eso ocurra, primero yo tengo que ser un discípulo, ¿no es cierto? Y tengo que estar en ese proceso de avanzar, de madurar y de crecer. Puedo ser como un hermano mayor, ir un poquito más adelantado para que el que venga detrás me siga. Porque eso es un discípulo, ¿o no? Un seguidor. No es más complejo que eso. Por eso el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Simplemente para terminar, generalmente cuando pensamos en misiones, ya pensamos que las misiones comienzan cuando damos, o cuando se envía el dinero, o cuando se va el misionero. Pero aquí hemos aprendido que no es así. Las misiones, ¿saben cuándo comienzan? O más bien dicho, la misión comienza cuando tú te rindes al señorío de Cristo, comienzas un proceso de madurez para formarte a la imagen de Cristo, y tú tienes a alguien que te siga y te acompañe en ese proceso. Eso es el discipulado. Simple, ¿verdad? Flexible porque aplica en cualquier cultura, en cualquier situación, y es lo que nos dejó el Señor. Muchas veces nosotros nos complicamos mucho. Y complicamos mucho la cosa. ¿Por qué? Porque en realidad a veces queremos hacerle el quite a la responsabilidad y al compromiso que esto significa. Porque discipulado no es venir a un curso de discipulado, es ser parte de un proceso de madurez. Y eso tiene que ver con tu vida, con tu carácter, con tus decisiones, con tu compromiso. Eso tiene que ver contigo. Esta iglesia, para la gloria del Señor, está pensando en esto, en llegar hasta el último de la tierra. Nuestra iglesia también está muy enfocada en misiones y gloria al Señor, y les felicito por llevar 35 años teniendo esta conferencia aquí en esta iglesia. Pero es importante entender que para eso, primero necesitamos esto en nuestra vida, en el vivir cotidiano. Luego, en forma natural, va a haber el fruto, es decir, se va a llegar a eso. Y ya no va a costar tanto juntar dinero para misiones, y no va a costar tanto enviar misioneros, y no va a costar tanto ganar el barrio para Cristo, porque es el proceso natural de un discípulo que da fruto y que se multiplica. Espero que le haya sido edificante y desafiante para que cada uno de nosotros considere en qué punto estoy de este proceso. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy muchas gracias. Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.